Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y vamos a platicar sobre la ansiedad, hermanas y hermanos. La ansiedad social. ¿Quiénes de ustedes son ansiosos? ¿Cuántos consideran que sufren de ansiedad? Para empezar, ¿saben lo que es la ansiedad? Dicho eso, vamos a platicar con una experta en el tema para que nos explique qué onda con el tema de la ansiedad. Yo le agradezco muchísimo la espera porque hoy nos tocó entrar tarde, pero le agradezco mucho la paciencia a la psicóloga Ilse Saucedo, que me diga si estoy bien, porque aquí ando de arriba para abajo, que luego se me destanta un poquito, pero le agradezco mucho. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Psicoterapeuta. muchas gracias. Sí, no te Ahí preocupes. está. Aquí lo importante aquí es hablar de un tema que nos afecta a todas y a todos por igual, ¿no? Así que sí, mi nombre está bien, los datos están bien, sigamos. Muchas gracias, buenas noches. Pues yo le agradezco mucho que nos acompañe esta noche y pues quiero empezar, ahora sí que responda a nuestras dudas, ayúdenos. ¿Qué es la ansiedad? Porque yo digo, tengo ansiedad y luego otro día tengo, ya sabe, como que todo el mundo tiene todo, pero realmente, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo nace la ansiedad? ¿Cómo podemos incluso saber si sufrimos de ansiedad? Creo que lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar entre ansiedad y estrés. Muchas veces cuando estamos estresados o estresadas, justo decimos, estoy súper ansioso. Y creemos que eso es como este malestar generalizado en donde me siento nervioso, nerviosa, en donde siento que no sé qué viene, pero sé que viene algo malo, en donde empiezo a tener pensamientos catastróficos, puedo tener trastornos alrededor del sueño, de la alimentación. Va acompañado normalmente de crisis como gastritis, colitis, neurodermatitis, todos estos padecimientos que suelen ser muy, muy relacionados a la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto que estoy diciendo podría ser muy similar al estrés. ¿Cuál es la diferencia? Que es algo que por más que intento controlar, se me sale de las manos. Que por más que quiero respirar, relajarme, como el estrés podría de alguna manera mitigarlo, la respiración, distraerme, con la ansiedad es algo que empieza a ser permanente y que en algún momento se puede convertir justo en tener crisis de ansiedad en donde sentimos esta sensación de nos vamos a morir, ¿no? Es este momento en donde tengo taquicardia, en donde ya el cuerpo está reaccionando de una manera que no me deja funcionar en la vida. Parecería entonces que el estrés es algo más funcional, por decirlo así, pero que puede definitivamente llevarnos hasta padecimientos cardiovasculares. Sin embargo, la ansiedad nos lleva directamente a padecer físicamente este estrés generalizado en donde se nos sale de las manos cualquier oportunidad de toma de decisiones, por ejemplo. Dentro de la ansiedad hay formas distintas en que se manifiesta. Una de ellas es la crónica, en donde ya se requiere tratamientos mucho más específicos, pero digamos que vivimos en una sociedad que en sí misma es ansiosa. Ansiosa de tener respuestas, ansiosa de tener las cosas en tiempo y forma, ansiosa de la perfección, ansiosa de que sean satisfechas cada una de nuestras necesidades. Y entonces eso hace que una y otra vez se alimente esta sensación y que, bueno, pues definitivamente es una de las enfermedades mentales que ahora se consideran una pandemia y con justo la pandemia y todo lo que sucedió estos últimos años, las cifras se elevaron mucho y desafortunadamente los sistemas de salud en el país no tienen los recursos de una atención psiquiátrica adecuada o psicológica adecuada y entonces, bueno, pues es un tema epidemiológico que se nos está saliendo a las manos. ¿Cómo podemos empezar a identificar que sufrimos de ansiedad? Porque hay personas que lo confunden con estrés. Hay algunas personas, aquí estoy recopilando algunas preguntas que nos tienen para ver si nos puede ayudar a responderles, porque nos dicen es que ya empiezo a sentir que tengo como ataques, ¿no? Y que me falta la respiración y que me duele la cabeza, que no puedo dormir. ¿Cuáles son algunos síntomas que puedo decir, estos son síntomas de ansiedad y que no sean, y cuáles no son síntomas de ansiedad para que tengamos como claridad en eso? Súper. Prácticamente todos los síntomas que tiene el estrés, ¿no? Que es esta sensación constante a nivel corporal de estar incómodo, incómoda,
es algo muy similar a la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el estrés tiene que ver con estímulos en el aquí y el ahora. Me estresa mi trabajo, me estresa mi familia, es algo que en este momento está sucediendo y que tengo que resolver y no sé cómo resolver. La ansiedad es esta visión del futuro en donde creemos que el futuro va a ser totalmente fatalista, en donde me van a correr, me van a reprobar, mi esposa, mi esposo me va a dejar. Es esta sensación constante de que algo en el futuro va a suceder. ¿Cómo se manifiesta? Creo que los primeros síntomas tienen que ver con gastritis, colitis, muchas cuestiones a nivel físicas. Posteriormente nos iríamos a sintomatologías un poco más complicadas como taquicardias, problemas cardiovasculares. Normalmente las crisis de ansiedad es lo que nos lleva a ir al hospital y que es alguien, algún médico, alguna médica que nos dice, yo creo que esto es más bien ansiedad, tu corazón está bien, el electrocardiograma salió bien, tiene más que ver con ansiedad. ¿Cuáles son otros síntomas? Eh, insomnio, eh, exceso de comida, por ejemplo, trastornos de la alimentación. Normalmente, a diferencia de la depresión, que más bien sería como problemas en donde procuramos no comer o dormir de más, en la ansiedad se duerme poco y se come mucho. Y ahí se pueden, bueno, manifestar de formas muy distintas, pero principalmente es este pensamiento constante en el futuro de que algo va a suceder y algo va a ser totalmente catastrófico. Por otro lado, puede haber sudoración en manos, puede haber mucha tensión muscular, puedo dormir pero sentir que no descansé, ¿no? Despertar muy, muy cansado. Y entonces es un círculo cada vez más complejo porque las personas parecería que no lo detectan a tiempo y entonces tardan mucho en pedir ayuda, en poder hablar con alguien o hablan con la gente, el entorno, la familia, la pareja, lo que dices, no te preocupes, como si eso nos ayudara mucho cuando estamos en un proceso de ansiedad, que nos dijeran no te preocupes o no pasa nada. No, sí está pasando y hay que justo pedir la ayuda necesaria para que esto no se convierta en algo mucho peor. ¿Cómo se trata? Porque aquí me encanta porque estoy leyendo estos comentarios, parece que no se habla mucho de esto y con la pandemia muchas personas empezaron a identificar lo que era la ansiedad, algo que se sufre desde hace mucho tiempo, pero la pandemia vino a detonar mucho que más personas dijeran, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? ¿Pudiéramos quizás asociar la ansiedad al miedo? Totalmente, totalmente. Sobre todo el miedo al futuro, ¿no? A un Ujú. futuro incierto, pero que en la mente se vive como algo totalmente catastrófico. Justo la pandemia, por un lado el encierro y todo este bombardeo de información, sobre todo al principio, que nadie sabía qué estaba pasando, que el mundo estaba en un total caos y que era una amenaza que no conocíamos, que no le podíamos poner cara, nada, ¿no? Que era algo totalmente incierto, justo eso es lo que fue alimentando la ansiedad. Conforme fue pasando el tiempo, entonces la ansiedad más bien estuvo relacionada al encierro, al estrés de estar en pareja, al estrés de tener a hijos e hijas que no se querían conectar, que no se querían levantar, Ujú. ¿no? Y entonces justo es empezar a pensar, mi familia puede morir, yo puedo morir, ¿qué va a pasar? Y todo el futuro. Entonces, sí, definitivamente va relacionado al miedo. Doctora, ¿cómo se puede tratar esto? Porque hay personas que inmediatamente piensan medicamentos y me voy a medicar y hay otras personas, y lean los comentarios que ya empezaron, respirar, respira, que hay gente que lo minimiza y así también hay otros que dicen, pues con un toquecito se relaja uno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Para antes de entrar a las preguntas particulares, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que una persona con ansiedad, a quién debería de buscar? ¿Cómo debería y cómo sentirse seguros de que estás buscando a una persona que te va a ayudar realmente y que no en realidad te va a aplicar la de no pasa nada, todo va a estar bien, tranquilo? Entonces, ¿cómo irle Sí, por ahí? creo que el toquecito no es mala idea, pero bueno, más allá de eso, la respiración tiene mucha razón. Quien habló de respirar, no sabemos respirar. Vivimos en un mundo tan acelerado que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de respirar, de conectar, de tratar de bajar el ritmo cardíaco, que es algo que normalmente se acelera con la ansiedad. Entonces, algo que sirve, uno, es respirar, tratar de conectar con lo que está sucediendo, ser un poquito más críticos con este pensamiento y decir, bueno, ¿está basado en hechos reales o es una idea? Tengo
hechos específicos que me hacen pensar que sí va a pasar esto que la mente está creando, o más bien es que yo me lo estoy creando en la mente. Definitivamente es importante ir a un proceso psicoterapéutico, ya sea con un psicólogo, psicóloga, un psicoterapeuta o un psiquiatra. ¿En qué momento cada uno de estos? Bueno, pensemos que hay dos cuestiones importantes. Los profesionales de la salud mental se dividen prácticamente en tres. Por un lado está la psicología, la psicoterapia y la psiquiatría. La psiquiatría es el área médica. Es la única persona, un psiquiatra, una psiquiatra es la única persona que te puede medicar, ¿no? Por otro lado está la psicología y la psicoterapia, que de alguna forma la psicología es este conocimiento del comportamiento, este conocimiento de las emociones y tratar de apoyar a una persona o acompañarle en un proceso a partir de lo que se aprendió en la licenciatura de psicología. Ya la psicoterapia es una especialización adicional a la psicología. También hay psiquiatras que pueden ser psicoterapeutas. Y ahí es donde hay diferentes formas de abordaje, desde la escuela de Gestalt, el psicoanálisis, cognitivo-conductual, terapia breve y de urgencia. Hay muchas. ¿Cuáles son los que normalmente en psicoterapia pueden ayudar a una persona que está viviendo ansiedad? Yo diría que si es algo muy particular, algo muy específico y que el resto de su esfera social y emocional más o menos está bien, podría ser una persona, un psicoterapeuta que se dedique a lo cognitivo-conductual, es decir, que va a dar técnicas específicas de comportamiento y técnicas para parar la situación y empezar a analizarla. Tal vez no analizarla a profundidad, es decir, no pensar esto viene desde la infancia y desde mucho más atrás, sino qué me está provocando ansiedad en este momento, cuánto tiempo tengo con eso y qué tipo de técnicas puedo hacer. La primera técnica que normalmente se sugiere es justo respirar, conectar hacia adentro, tratar de bajar el ritmo cardíaco y hay diferentes formas de hacerlo. La segunda técnica normalmente es escribir. ¿Por qué escribir? Y eso es bien importante porque es algo muy fácil de hacer. En la medida que yo escribo qué es lo que me preocupa o cómo visualizo este futuro tan fatalista, hago que el cerebro empiece a bajar el ritmo porque mi mente va mucho más rápido de lo que yo puedo escribir a mano. Entonces, la mente tiene que dictarle a la mano esto que está pensando y entonces empieza a bajar el ritmo de pensamientos, la velocidad con la que se piensan y eso ayuda a empezar a tranquilizarnos. Otra cosa que es muy importante es compartirlo con alguien. En un primer momento tal vez no vamos a llegar con un profesional, pero sí hablarlo en la familia. Esto me tiene así, no estoy durmiendo, estoy comiendo mal, eh, me siento muy incómodo, siento que algo le está pasando a mi cuerpo, esto visualizo del futuro. Y entonces tal vez no vamos a recibir el súper comentario o la contención emocional necesaria, pero nos van a decir, oye, pues creo que es momento de ir a terapia, fíjate que conozco a tal. Y entonces tal psicólogo, tal psicoterapeuta, tal psiquiatra le sirvió a fulanito, entonces, ¿por qué no vas? Y entonces empieza a ver esta posibilidad de acercarse a la ayuda necesaria. ¿Qué más funciona? La meditación, el yoga, lecturas que sean amables y que nos ayuden a aprender sobre el bienestar. ¿Qué no funciona? Antes de dormir, ver redes sociales no es lo mejor. Otra cosa que no funciona es si ya estoy viendo alguna, no sé, alguna cuestión en alguna de las plataformas de streaming, pues que no sean de asesinos seriales o de catástrofes. Quienes sufren de estrés postraumático, por ejemplo, que se puede después desarrollar un trastorno de ansiedad, pues evidentemente si fue por una cuestión del sismo o de algún accidente en especial, pues evitar ver ese tipo de escenas. Tratar de tener una alimentación que nos ayude a no cargar tanto el organismo, a hacer ejercicio. Es decir, empezar a darnos cuenta que hay un mundo interior del que tenemos que hacernos cargo a partir de las cosas más básicas como atender nuestra salud desde la alimentación, desde buscar el cómo relajarnos, desde el ejercicio. Y eso va ayudando a que el cuerpo empiece a entender que no está en una sensación o una situación de amenaza constante. Vamos con algunas preguntas, si le parece, porque este es un tema que empezó a generar mucho interés y eso me gusta. Aquí nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo saber si uno come por ansiedad
o come por estrés? Normalmente, recordemos que el estrés tiene que ver con algo específico que estoy viviendo en el momento. Si yo estoy comiendo por estrés, tiene que ver porque tal vez tengo un problema específico con mi jefe o en el trabajo, perdón, o en la escuela o en mi círculo más cercano, pero es algo específico del aquí y el ahora. Pero hay ocasiones que comemos por ansiedad y entonces se crea un trastorno de la alimentación, es decir, va a haber anorexia, bulimia, alimentación compulsiva, estas otras manifestaciones respecto a la ansiedad. Entonces, ¿qué podemos saber? Si después de comer algo o de tener un atracón o algo, si eso me bajó la ansiedad, me bajó el estrés o no, si esto me relajó un poco o no. Ahora, normalmente, les voy a ser muy honesta, normalmente comemos mucho, más que por ansiedad o estrés, por depresión. En la ansiedad, algo que sucede es que podemos comer mucho, pero no para mitigar la sensación que tenemos, sino porque es algo compulsivo y que no nos damos cuenta. Ejemplo, si estamos trabajando y tenemos al lado papitas o algo y simplemente comemos sin darnos cuenta. En el estrés sí nos daríamos cuenta que estamos comiendo mucho, pero que esto nos va a ayudar en este momento para tratar de tranquilizar. Ok, ahora otra pregunta es de Alejandra. Dice, ¿la ansiedad puede estar unida con depresión? Son primas hermanas. Van, van normalmente de la mano. Son primas hermanas, se llevan muy bien y les gusta estar acompañadas. No, Entonces, bueno, ya vale. normalmente van de la mano. Ok. Nos dice Blanca Costello, sé que tengo que acudir a terapia, pero la pregunta es, ¿qué hacer de inmediato en un ataque de pánico, por ejemplo? Ok, lo primero que se puede hacer en un ataque de pánico es tratar de respirar y hablar con alguien. No importa si es un desconocido o si estás en el trabajo, algún compañero, alguna compañera, con alguien de familia, decirle, estoy sintiendo que estoy perdiendo el control de mi cuerpo, que me quiero desmayar o que estoy sintiendo el corazón que se me sale. Lo que sea que estés sintiendo a nivel corporal, trata de decírselo a alguien. Dos, respirar, tratar de estar en pausa. Tres, algo que sirve son estas bolsas de estraza o del pan, pues este tipo de bolsas, y poder hacer respiraciones dentro de la bolsa nos puede servir para bajar un poco esta sensación. Cuatro, buscar, por ejemplo, en ese momento todo lo que sea de determinado color. Voy a buscar todo lo que sea rojo. Y entonces empiezas en tu entorno a buscar todo lo que es rojo o todo lo que es rosa o no importa el color. Y eso como empiezas a distraer un poco la atención de lo que sientes y lo estás poniendo afuera en lugar de estar tan centrado en el cuerpo, eso puede también ayudar. Si en ese momento sientes que ya estás en un ataque de pánico o de ansiedad, lo más adecuado es pedir que vayas o que te lleven al doctor o a algún servicio médico lo más cercano posible, porque entonces el doctor va a tener como ciertos elementos, por lo menos para decirte, esto que estás viviendo no es algo físico, no te vas a morir, tienes esa sensación, esto es ansiedad, necesitas ayuda. Y solo escuchar eso empieza automáticamente a bajar esta sensación corporal tan desagradable. Últimas preguntas, si me permite. Acá nos dice Alex que si la ansiedad es curable. Sí, hay diferentes tipos de ansiedad y hay algunas que sí son crónicas y que más bien es que se convierte en algo manejable, es decir, es algo que vamos a tener que aprender a vivir el resto de nuestra vida. Pero en muchos casos, y sobre todo cuando fue relacionado a algo circunstancial, después de un proceso terapéutico puede terminar. Muchas personas que vivieron ansiedad en la pandemia y que pudieron tener algún tratamiento psicoterapéutico, en este momento van a estar mejor y puede que no vuelvan a desarrollar una crisis de ansiedad. En la medida que lo trates a tiempo y que de verdad hagas estos cambios en tus hábitos, va a ser más fácil que pueda ser curable. Hay otros casos que ya está muy relacionado esta enfermedad mental con una cuestión psiquiátrica, es decir, no nada más es una cuestión emocional o de pensamiento, sino ya hay una cuestión de química cerebral que sí va a ser necesario un psicofármaco que a lo largo de la vida nos ayude a disminuir estos problemas.
Nos pregunta, y este caso, esa es una, más que es una pregunta, es un comentario, pero a mí me gustaría sacar una pregunta de esto. Nos dice Ernesto que conoció un caso muy cercano donde una persona buscó ayuda, pero la psicóloga no pudo ver las alertas y terminó en un suicidio. ¿Cómo podemos quizás identificar que estamos con alguien que nos puede ayudar? Que quizás uno va en la crisis o va en medio del miedo, la ansiedad, el pánico, la depresión, a buscar ayuda y cree que es una que lo podrían estar ayudando, pero no es así. No sé si me di a entender, pero ¿cómo podemos confiar en una persona o identificar que esa persona sí nos puede ayudar? Bueno, de entrada, se puede buscar la cédula de esa persona, ¿no? Que de verdad es un profesional. No tengo nada en contra de los o las coaches y demás, pero justo se necesita otro tipo de entrenamiento para estos casos en específico. Entonces, de entrada, bueno, saber que tenga las acreditaciones necesarias. Por otro lado, eh, si siento que me está escuchando, si de verdad está entendiendo lo que le estoy diciendo, si en este rebote de ideas y eh, de comunicación terapéutica, si estoy sintiendo que de verdad eso que le estoy diciendo lo está tomando con la seriedad necesaria o con el profesionalismo necesario. Uno siente cuando es escuchado en el proceso terapéutico. Si es una constante en donde dices, no me está entendiendo, ¿no? Y pasa otra sesión y hoy creo que me quedo con el que no estamos haciendo clic, entonces tal vez sí se puede cambiar de terapeuta. En el asunto del suicidio es muy complejo decir si fue una cuestión de no ver las alertas o los signos. A veces sí se ven y el asunto es que se le está diciendo a la persona, oye, veo que estás teniendo ideación suicida, veo que estás planeando mucho alrededor o estás hablando mucho alrededor de la muerte. Es necesario que vayamos con un psiquiatra, que busquemos un internamiento por un periodo. Y si la persona no quiere, si la persona no quiere ese tipo de ayuda y continúa bajo este esquema de pensamiento, por más que se vean las alertas, va a ser muy difícil. Ahora, si un profesional o una persona, quien sea, ve las alertas de una persona que está teniendo este tipo de acción suicida, que está pensando mucho en la muerte, que piensa que va a ser el mundo o su familia mejor si esta persona no está o que no le van a extrañar. Y eso se convierte en algo constante en su forma de hablar y en sus conversaciones. Es muy importante que si somos amigos, se lo digamos a un miembro de la familia, que si somos pareja, podamos de verdad buscar cómo ayudar y que se necesita un proceso psiquiátrico para detener en un primer momento este tipo de pensamientos. Principalmente con el tema del suicidio, las personas cuando llegan a terapia ya tienen muy avanzado todas estas ideas y lo que requieren sobre todo es esta escucha muy activa y en un proceso muy activo, es decir, no es de una sola vez a la semana y tal, es algo con una intervención mucho más específica, pero bueno, sí es muy importante que quienes están en un proceso terapéutico se sientan con toda la confianza y que de verdad haya esta sensación de escucha y de comprensión por parte del terapeuta. Para los niños, esa es otra que me faltaba. ¿Cómo identificar en los niños que sufren de ansiedad o que tienen alguna situación que vale la pena voltear a ver y llevarlos a terapia? Cuando los niños, es que los niños son una maravilla en ese aspecto porque se manifiesta mucho más rápido. Suelen tener mucha inquietud corporal, suelen no tener absolutamente ningún tipo de concentración o de atención. Se les habla y están en otro lado, ves que se mueven, empiezan a tener tics, por ejemplo, empiezan a retraerse o hablar con tartamudeo, pueden tener enuresis, es decir, no controlar esfínteres en la noche, eh, pueden decir que tienen miedo a algo, ¿no? A un monstruo o algo. Afortunadamente las niñas y los niños tienen la posibilidad de verbalizar y de mostrar mucho más esta sintomatología. Entonces, ¿qué puedes ver? Si habla constantemente de monstruos, si le cuesta mucho trabajo dormir, si ves que está demasiado inquieto, si en la escuela te dicen que está muy irritable, que no presta atención, que suele estarse moviendo, que no juega y que más bien es como una relación con sus compañeros o de aislamiento o una relación que puede ser muy agresiva. Digamos que hay muchos más síntomas fáciles de observar porque lo manifiestan sin la necesidad de que nadie se entere. Al revés, su mismo cuerpo y sus mismos comportamientos nos lo hacen ver de una manera más fácil, a diferencia tal vez
de la depresión en la infancia, que normalmente podemos pensar que son retraídos, que son tímidos, que no les gusta jugar y que más bien podrían estar pasando un episodio de depresión. En la ansiedad es mucho más sencillo verlo en la infancia. Pues me voy con estas últimas dos preguntas. Uno, ¿es cierto que la ansiedad es mucho más común en la mujer? Y dos, ¿solamente con las pastillas se va a curar una persona o es un cambio de hábitos y si es necesario medicamento? Hasta hace unos años se pensaba que la ansiedad era algo más de los hombres que de las mujeres y que la depresión era algo más que manifestábamos las mujeres que los hombres. Los últimos estudios alrededor de estos dos padecimientos nos han hecho ver que está prácticamente a la par y con la llegada de la pandemia, definitivamente si había alguna variante o alguna brecha de desigualdad en la parte de estadística, esa quedó en el pasado y ya estamos a la par hombres y mujeres. Posiblemente nos causen ansiedad cosas distintas. Y a partir de, bueno, eso es una cuestión ya más relacionada a lo que sucede con el género y la parte social. ¿Qué sucede con el medicamento? Creo que hay momentos en donde una persona puede llegar directo a un proceso psiquiátrico y el medicamento en sí mismo le va a ayudar. Hay personas que por medio de la psicoterapia en un primer momento le puede ayudar y si no, si es necesario referirle con un psiquiatra cuando de plano su calidad de vida está siendo totalmente mermada o ya está en una situación justo en donde se puede tener mucho riesgo. Por ejemplo, cuando ya hay autoagresiones, cuando hay adicciones, cosas muy particulares en donde es muy importante, no nada más que le vea un psiquiatra, sino que sea un trabajo multidisciplinario. A mí algo que me gusta mucho es poder trabajar en conjunto con psiquiatras, porque podemos tener como por los dos lados el abordaje. A mi parecer, creo que lo que sea más efectivo es empezar un proceso de psicoterapia y posteriormente, si se cree que no es suficiente con hablar y reflexionar y cambiar estos hábitos, entonces un proceso psicofarmacológico es definitivamente la opción. Pues ahí está, yo le agradezco mucho, pero antes de que se despida, ayúdeme por favor diciéndole dónde la pueden buscar, en dónde la pueden encontrar, si alguien quiere una consulta, en dónde la encuentran, cómo se comunican con usted para que pueda ampliar la información y ayudar a la gente, porque hay mucha gente, bien lo dicen, son temas que poco se hablan y creo que hay que hablar de ellos. Entonces, ¿en dónde la pueden buscar para ampliarla y buscarle? Muchas gracias. Bueno, pues está ahí principalmente Instagram, Ilse Saucedo S. Me pueden también buscar o me pueden mandar un mensajito por WhatsApp al 55 61 00 5993 o al correo electrónico ilse@tuconsultorio.com.mx y con mucho gusto podemos apoyarles tanto en línea como en lo presencial o simplemente con un mensaje. A veces no se requiere un súper proceso, sino un momento específico de una intervención específica. Pues muchas gracias, Ilse Saucedo, psicoterapeuta. Esperamos verla por aquí de regreso con otros temas, pero yo por lo pronto le agradezco mucho. Que pase una excelente noche. ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.